Dulce niña. La niña de papá. ¿Cómo pudiste hacer lo que hiciste? ¡No! Tu hijo nos ha abandonado. Él no irá a ninguna parte. Y no se lo llevará.
tal has dormido? Hola, mami. Bien, ¿eh? Yo también he dormido bien. ¿Qué pasa? Has dormido bien, ¿verdad? Ya no estás cansado. Me alegro. ¿A quién llamas? Ayer vi que tenías un gato, pero no lo veo. Se ha ido. Me ha abandonado, como todos. Yo no lo haré. Bueno. Espero que tengas un buen día. Cariño. Que ¿Qué pasa? estoy embarazada. ¿En serio? Pero eso es genial. Me alegro mucho, mi amor. Vamos a tenerlo, bueno, si tú quieres, claro. Sí, es verdad. Voy a hacer el desayuno. Vale. Las personas estamos enfermas. El consumismo ha llegado a niveles extremos. ¿Qué pasaría cuando conocemos a alguien nuevo y desechamos a todas las personas que conocemos? De la misma manera que cuando nos compramos una televisión o un smartphone de gama nueva. ¿Usted cree que existe el consumo de personas? En mi opinión, sí. Es palpable. Hablamos a una persona cuando nos interesa algo de ella. Si no, hacemos como si no existiera. Es decir, no existe el amor, no existe la amistad. Las personas estamos sumidas en una enfermedad, la neofilia, y la aplicamos en todo aquello que nos rodea, por desgracia. ¿Qué es la neofilia? Aquel tipo de personalidad caracterizado por una fuerte afinidad hacia la novedad.
Y cuchillos. ¿Qué has hecho con ellos? Sé que te los has llevado. ¿Qué quieres hacer con ellos? ¿Matarme? Sé que llevas intentándolo mucho tiempo atrás. Y cuando tenga el bebé, me vas a matar. ¡Mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Mentiroso! 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 ¡Mentiroso!
ninguna parte.